Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a ir a un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, Juan capítulo 5. Qué ganas tenía yo personalmente de volver a ir un poco a los Evangelios, porque últimamente estoy estudiando bastante lo que es el Antiguo Testamento y leo también algunas de las cartas de Pablo y claro, cuando entras a Jesús es como un alivio tremendo y ves las cosas que decía las personas y las cosas que también son para ti y es realmente otra historia, ¿no? O sea, tiene su coherencia, pero realmente ves a un Dios hecho carne hablándote y siendo misericordioso, pero a la vez firme en todo lo que dice. Así que vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 11, ¿vale? Hoy he traído, normalmente, bueno, sabéis que versiones de la Biblia hay bastantes, y bueno, hoy me ciño más a una versión que uso yo en casa para estudiar, es decir, yo habitualmente cuando leo la Biblia uso la versión de las Américas, pues muchos usáis la de la Reina Valera, también está bien, no son Biblias, son versiones que están bien, pero cuando yo quiero ver un poco más ahí el texto, ¿no?, de lo que realmente el sentido, etcétera, pues también me baso en la Biblia textual, que para mí es más acorde al texto original, y también pues he hecho un vistazo pues a los términos y a la Biblia en griego, el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Y hoy justamente pues vengo con una Biblia que es más tocha, me cuesta más trabajo traerla, y es la textual, porque este texto realmente tiene algún fragmento que es un poco cuestionable o cuestionado, ¿vale? Entonces, vamos a leer primero y os digo, leeré en esta versión y bueno, y vamos comentando. El versículo del 1 al 11 dice lo siguiente: Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata o Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Y aquí viene un versículo 4 que, por ejemplo, aquí no recoge, ¿de acuerdo? Que luego comentaremos, que explica que en ese estanque había un ángel que bajaba de vez en cuando y removía las aguas, y el primero que llegaba, pues quedaba sano. Esto es lo que creían las personas que ahí estaban, ¿no? Aquí se omite el versículo 4 y dice: y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Y cuando Jesús lo vio tendido, y conociendo que llevaba ya mucho tiempo de esta manera, le dice: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Y Jesús le dice: levántate, alza tu catre, o tu cama, o tu camilla, y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su camilla y echó a andar. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían al que había sanado: es sábado, no te es lícito cargar el catre o la cama. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: alza tu catre y anda. ¿Vale? Bueno, solo una pequeña mención, porque creo que es bueno hacerla respecto al versículo omitido, que es el 4. En las versiones más antiguas y más originales del texto en griego no aparece ese versículo. Entonces fue posteriormente que se tomó la decisión de incluirlo. Pero la idea un poco no es tanto que el ángel bajara o no, sino que estas personas estaban ahí creyendo que eso pasaba, ¿vale? Es para que nos quedemos un poco con esta idea. Así que nos encontramos en un momento en que Jesús ya estaba dando a conocer su ministerio y estaba predicando lo que se llama el Evangelio del Reino, que es que realmente Dios se ha acercado y Dios está empezando a cumplir las promesas que había dado a su pueblo Israel. Por eso Jesús se dirige principalmente a los judíos. Entonces, después de estar unos 4 meses en Samaria y haber pasado también por Galilea, era el momento de ir a Jerusalén, donde se celebraba una de las 3 grandes fiestas
judías. No sabemos cuál es, si era Pentecostés, Tabernáculos o Fiesta de la Pascua. Hay muchos que creen que sería el caso de la Pascua, pero en cualquier caso era una de las grandes fiestas por las cuales los varones tenían que ir a Jerusalén, a la capital, justamente. Entonces, era una de estas grandes, ¿no? Y nos cuenta un hecho milagroso que tuvo lugar en este estanque de agua. Generalmente ese estanque se usaba para lavarse, es decir, que realmente, conforme al rito de la purificación de los judíos, era un lugar donde no era tanto para lavar ropa, sino que realmente para que las personas se pudieran lavar o bañar en este caso, ¿no? Y el lugar se llamaba, como ponen algunas versiones, Betesda o Betzata, que al final es el nombre en hebreo, Bet Shaddach, que quiere decir casa de misericordia. Eso es importante, ¿no? Las personas que habían ahí iban a un lugar llamado casa de misericordia. Y allí se encontraban muchas personas que tenían minusvalía, que tenían también enfermedades, eran ciegos, cojos, paralíticos, etc. Eso eran las personas que predominaban en ese colectivo. Y entre ellos había un hombre que no conocemos su nombre, pero hay algo que sí sabemos, y es que no podía andar y que estaba lisiado y no podía valerse por sí mismo. Por eso yacía y estaba estirado en lo que se llamaba un tipo de cama, de camilla, el catre, ¿no? Aquí en esta... como no usamos, hay términos que en español no acostumbramos a usar, lo único que oigo la palabra catre es cuando venga, vamos para el catre, ¿no? A dormir. Es la única que me sonaba esta palabra, pero realmente quiere decir una camilla, una pequeña cama. De hecho, si buscáis catre en Amazon, no me preocupa decir Amazon aquí, aunque luego sea puesto en YouTube, porque realmente YouTube ha cambiado los algoritmos y prácticamente ya no da a conocer a los vídeos que hablan de Dios. Realmente hay un filtro importante ahora. Entonces, si buscáis en Amazon catre, veráis que os aparecen, es decir, se venden hoy día, se venden también unas camillas y además no eran de aquella época hechas de paja, sino que realmente, bueno, son más cómodas, ¿no? Es como una colchoneta, igual, una colchoneta de estas donde saltan los críos, pero en forma de hamaca. Entonces tú la despliegas y bueno, para echar la siesta, pues está muy bien. Sí que tenemos que imaginarnos algo así, ¿no? Entonces, esta persona llevaba ahí 38 años. No llevaba ahí en ese lugar 38 años, sino que llevaba lisiada 38 años. Esa persona no podía levantarse porque realmente estaba así ya prácticamente toda su vida. No sabemos cuántos años tenía, pero aunque tuviera 70, 38 años son muchos, ¿no? Y probablemente no tendría 70 años, sino que sería más joven. Entonces Jesús vemos que se acerca, y ahí está todo el colectivo, pero se acerca a esta persona, que es anónima, y le hace la pregunta más sencilla que pudiera escuchar. Y es si quieres ser sano. Claro, si lo piensas, es casi absurdo, ¿no? Porque preguntarle a una persona que lleva 38 años así, inválida, y que justamente llega ahí porque lo que quiere es salir de esta situación, preguntarle si quiere ser sano, podría sonarnos absurda, a no ser que tú tengas la capacidad de sanarlo. Si tú tienes la capacidad de sanarlo, esta pregunta no es ninguna absurdez. Y ese era el caso, ¿no? Y esa persona le respondió: no tengo nadie que me lleve al agua, ¿no? En este caso. Y de hecho la traducción dice: no tengo ningún hombre que me lleve al agua. Es decir, que probablemente una de las grandes diferencias que había entre este hombre y el resto es que él no era solamente consciente de que era enfermo, no estaba solamente consciente de que tenía unas limitaciones importantes, sino que era consciente de que él no podría ser sanado si no era por la intervención de otro. Y esto es lo que pasa hoy día también. Una cosa es que nosotros veamos nuestras limitaciones y otra es que tengamos que reconocer que necesitamos a otra persona, en este caso para ser sano o para ser salvo y vivir una vida plena. Y Jesús le ordenó: levántate,
alza tu catre y anda. Y inmediatamente el hombre quedó sano. Y yo le estaba dando vueltas al texto y pensaba, ¿cuál era el problema que tenía este hombre? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que no podía andar. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la orden lógica en este caso? No, levántate y anda, porque eso es lo que no podías hacer. ¿Y por qué dice, levántate, coge tu catre? ¿Qué más da el catre? Si lo que interesa aquí es que la persona pueda levantarse y pueda andar, ¿no? Pero Jesús, cuando dice esto, lo hace con tal intención. Y Juan lo sabe, porque dice Juan en el mismo versículo que cuando le dio la orden, entonces inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar, y era sábado aquel día. ¿Por qué Jesús dice toma el catre también? Porque Jesús tenía que mostrar una cosa, no solamente tenía que sanar a esa persona, sino que tenía que manifestar ante todos quién era Él, y ante los judíos también. Y si hay algo que no podía ser en ese momento, es que alguien cargara su cama en sábado. Porque eso lo dice la ley. Eso sí, los judíos ahí armaron toda una serie de leyes adicionales que, bueno, claro, entonces el yugo era imposible, pero eso sí está en la Escritura. En sábado nadie podía cargar su cama. Y sabía Jesús que si decía, levántate, anda y toma el catre, se vería en conflicto con los judíos. Pero él tenía que manifestar y tenía que mostrar quién era él realmente, ¿no? Mateo 12:8 ya nos recuerda que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Y qué sucedió justamente? Leemos, e inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían al que había sido sanado, es sábado, no te es lícito cargar el catre. Imaginaos, ya lo hemos visto y además es algo en la Biblia que aparece, ¿no?, en los milagros de Jesús, que los religiosos realmente no eran capaces de ver lo importante que tenían delante de sus ojos. Por eso Jesús tenía que actuar de esta manera, porque en base a la ley tenían que conocer también quién era Él. Y Él le respondió, entonces fueron al hombre este, ¿no?, y le dijeron, oye, que no te es lícito, no puedes llevar tu cama en sábado. Y Él les dijo, el mismo que me sanó, me dijo, alza tu catre y anda. Es decir, si hay alguien realmente que puede sacarme de una situación como la que yo estoy, que es imposible, realmente imposible que me pueda sanar, si hay alguien suficientemente puro, suficientemente acepto a Dios, para que Dios mismo obre a través suyo y haga de lo imposible algo posible, es Dios. Ese, el que me ha sanado, es el que me ha dicho que tome el catre. No lo estoy haciendo porque yo he querido ni porque me lo ha dicho otro cualquiera, ¿no? Y esa es la lección que quería transmitir también Jesús en ese momento. ¿Cuál es el propósito del día de reposo? El propósito del día de reposo, y por eso dejar las cosas que estaban haciendo, es el de honrar a Dios. Es el de bloquear ese día para Dios, porque el séptimo día Dios descansó. Entonces es el momento de honrar a Dios. ¿Y qué está haciendo Jesús aquí? Honrar a su Padre. Versículo 19 dice, Jesús pues declarando les decía, después de esta situación, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. ¿Cuál es lo que decíamos ahora en la oración? Decía que la voluntad de Dios es que nos maravillemos. O sea, la voluntad de Dios es que tengamos vidas de gozo y obrar maravillas entre nosotros para que nos gocemos. Para que vosotros os maravilléis,
porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que Él quiere y los levanta. Ahora bien, volviendo a la anécdota inicial, hay algo que yo me preguntaba, ¿no? Que a veces pues pasa desapercibido. Aquí únicamente no estaba ese hombre, sino que realmente había un colectivo de gente, había más personas, ¿no? Y realmente no nos dice que los demás fueran sanados, ni que no lo fueran, pero por lo que intuimos, si vais leyendo la otra parte, no parece ser que ese fue un momento en el que Jesús fuera sanando a las personas, porque justamente después, cuando le preguntaron por Jesús a esta persona que había salido sanada, él no lo sabía encontrar. Y dice la palabra que se escabulló entre el gentío. O sea que realmente no parece ser que obró así con toda la gente que había ahí, ¿no? Y algo que yo pensaba es, ¿qué pasó con los demás? No todos los que se ven limitados y cuando Jesús pasa por delante acuden a Él. Y de esta situación podemos aprender cosas que van más allá, ¿no? Y que nos sirven para el día de hoy, también a nivel espiritual. ¿Dónde estaba el estanque? Dice en el primer y el segundo versículo. Vamos a leerlo. ¿Dónde estaba ubicado? Que nos lo dice. La puerta de las ovejas. ¿No conocéis la puerta de las ovejas? Yo no la conocía tampoco, pero es un lugar, es un lugar en la muralla de Jerusalén. Es decir, existe, es un lugar físico que está ahí y es la puerta de las ovejas. Y eso 5 siglos antes, Nehemías, artífice de la reconstrucción, ¿no? Os leo, no hace falta que lo busquéis, pero Nehemías 3:1 dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus puertas ellos mismos, y consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananeel. Es decir, que el texto, aunque aquí aparezca en minúscula, porque realmente la puerta de las ovejas es un lugar donde se ponían los mercaderes también y vendían ovejas que tenían que ser llevadas al sacrificio. Pero la puerta de las ovejas era un lugar por donde las ovejas que tenían que ser sacrificadas pasaban. ¿Y qué había ahí? Había un redil de ovejas. Como también Jesús habla muchas veces, ¿no? Refiriéndose, este es mi redil, hay también otro redil. Hay un redil de personas imperfectas, de personas limitadas, cuyo destino es una cosa clara, es el sacrificio. Igual que todos nosotros, ¿no? Es que somos imperfectos delante de Dios. Y tienen un mismo destino y tienen una misma cosa en común, que todas están lisiadas, que todas están imperfectas, que todas están... Unos están ciegos, no pueden ver. Otros están cojos, no pueden andar bien, les es dificultoso. Otros están, aquí pone con términos secos, ¿no? Que tienen alguna parálisis importante. Y eso nos sirve también para verlo espiritualmente. ¿Y qué pasaba? Que las personas estaban esperando o iban allí para esperar sanidad a la puerta de misericordia. Sin embargo, existe un detalle que sucedía aquí, hubiera ángel o no hubiera ángel. Y es que esas personas, para alcanzar la sanidad, ¿qué tenían que ser? Rápidos. Tenían que ser rápidos. O sea, ahí no se salvaba cualquiera, se salvaban por sus propios esfuerzos. Porque el primero que alcanzaba el estanque y se metía en la piscina era el único que se sanaba. Por lo tanto, otra vez, ellos creían que la única forma de salvarse era por sus propios medios. 6 siglos antes, el profeta Zacarías dijo: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Yo recuerdo hace años, porque tendría unos 13 o 14 años,
En esas épocas, o no sé si os acordáis, pero también hacíamos excursiones de iglesia con los jóvenes. Yo recuerdo algunas de ir a Montserrat. Y alguna de las excursiones también que fui con mis padres y mis hermanos. Y entonces ahí en Montserrat pues hay unas rutas muy interesantes para hacer también. Y vas caminando por lo que es la montaña. Y recuerdo ahí que además mi padre aprovechaba mientras andábamos, nos explicaba cuentos. Y hay uno de los caminos, aparte del monasterio y comerme el limató y esas cosas, hay uno de los caminos que te llevan alrededor de una montaña y te llevan como una pequeña ermita, yo creo que era una ermita pequeña, una pequeña iglesia de estas. Y algo que a mí me impactó mucho fue entrar ahí, porque cuando yo entré ahí, había en las paredes como prótesis, ¿no? Colgadas, como piernas de prótesis colgadas ahí. Había también sillas de ruedas colgadas por todos lados. Y a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y era de personas que traían esas cosas después de que ellas habían sido curadas o sanadas. Así que de algún modo era el testimonio de personas que habían sido sanadas y en ese momento lo ofrecían, pues de alguna manera a lo que ellos entendían que era la Virgen o la Muraneta, ¿no? Evidentemente eso es un ídolo porque eso no respira, ni vive, ni piensa, ni habla, ni cura, ni hace nada, ¿no? Pero se lo ofrecían ahí, ¿no? Así que esas personas eran sanadas y llegaban como si fuera eso, al estanque, a ofrecer pues ese reconocimiento. Y yo pensaba, ¿no? Ahora, ostras, desde hace 26 años, ¿cuántas personas de esas que ofrecieron ahí, pues esas prótesis, etcétera, cuántas viven hoy día? No lo sé. Seguramente algunas viven, pero muchos ya no lo estén. ¿Y por qué digo esto? Porque en la tierra realmente toda sanidad es un arreglo temporal. O sea, aunque nosotros seamos sanados físicamente en algún momento, y Dios lo puede hacer, aunque lo más importante es que seas sanado espiritualmente, pues es temporal. Y lo que necesitamos realmente y lo que consiste el Evangelio no es un arreglo temporal, es un arreglo eterno. Por eso era tan importante que Jesús en ese milagro agregara lo de levanta tu catre, levanta tu camilla, porque alguien mayor que el templo, alguien mayor que el día de reposo está aquí. Y es el hecho de que comprendamos que el Hijo de Dios es Dios hecho carne. Y cuando leemos sus palabras, leemos a Dios. Hay algo que en el griego se capta muy bien, y es que cuando Jesús le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Literalmente no dijo, ¿quieres ser sano? Literalmente dijo, ¿quieres ser hecho sano? Y el Evangelio en realidad consiste en una nueva creación dentro de cada uno de nosotros. ¿Os acordáis el texto de Pablo que dice a los Corintios? De modo de que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Evangelio es una nueva creación. Y cuando Dios, por medio de Jesús, te pregunta, ¿quieres ser hecho sano? Es si quieres que tu vida sea transformada. Más allá de que físicamente puedas morir aquí, pero hay algo más allá, porque un día todos vamos a acabar delante de Él y lo único que va a distinguirnos realmente es si le reconoceremos o no como nuestro Señor ya previamente y ser salvos para vivir con Él en toda la eternidad. Tal como el paralítico fue sanado inmediatamente, así también aquel que cree en Jesús es sanado inmediatamente de sus pecados. Inmediatamente. Luego empieza
un recorrido en su vida en la que va a tener que madurar y va a tener que ser formado a la imagen de Jesús. Entonces, unos irán más rápidos, otros más lentos, pero esta persona ha sido salva desde el momento instante, igual que lo fue también el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús y no tuvo tiempo para que le hicieran ningún discipulado, ni ninguna historia, ni se pudo bautizar, ni nada, pero creyó con el corazón auténticamente y eso es lo que salva. Vamos a acabar con un par de versículos que finaliza justamente el capítulo, ¿no? No finaliza, pero son el 24 y el 25. Y dice, y eso lo dijo Jesús después, ¿no? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esa es la promesa. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora hoy, en mayo 2022, es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Esa es la promesa para nosotros también y que nos podamos hacer si te haces tú esta pregunta de ¿quieres ser hecho sano? Entonces dirígete a Dios porque aún es tiempo de gracia. Vamos a orar. Padre, ojalá muchas personas puedan reconocer a tu Hijo cuando pasa por su lado. Ojalá pueda ser despertado su entendimiento para reconocer al Hijo. Y ojalá tu Hijo pueda hablarles al corazón y puedan responder. Si hay algún milagro que queremos ver en nuestros días es este. Y por eso te pido misericordia para las personas que están en nuestro entorno, también para la Iglesia, para que nos llenes de sabiduría, porque somos muy poco sabios, somos muy poco entendidos y metemos la pata muchísimas veces. Y te pedimos que sea el amor que reine sobre nosotros y la fidelidad a tu palabra, el amor a ti, que nos des valentía para hablar de tu Hijo, que muchos sean sanados y salvados y que puedan glorificarte por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.